Comenzamos los trabajos. Comienza la inauguración con el compañero Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente nacional del Barzón, la compañera Alejandra Iber, representante de Oxfam, México, y el presidente nacional de la Red Nacional de Usuarios de Servicios Financieros, Alejandro Carvajal. Unas palabras de parte del compañero Alfonso Ramírez Cuellar. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia. Este es un evento organizado por Oxfam, por los usuarios de los servicios financieros y por el movimiento del Barzón. El propósito es que entre nosotros pudiéramos iniciar una reflexión sobre la situación que guarda en la actualidad el sistema financiero mexicano y también lo que está ocurriendo en los Estados Unidos después de la crisis del 2010 y de manera particular lo que está sucediendo en estos momentos en Europa, donde los casos más dramáticos pues es España, Portugal y Grecia. Y en primer lugar pues vamos a analizar las experiencias de los rescates financieros que se dieron en los Estados Unidos, los que conocimos nosotros en México y las distintas alternativas que se están presentando en los países de la Unión Europea. Puede haber diferencias mayores o menores, pero hay un rasgo común: el costo de la quiebra de los bancos y de otras instituciones financieras en todos lados los pagamos los contribuyentes. Las crisis bancarias se deben a la voracidad y a los errores y a la falta de regulación y de vigilancia hacia las instituciones bancarias y hacia los organismos que tienen una actividad en el sistema financiero internacional. Es decir, no es un destino inapelable, sino que tiene que ver con problemas y con comportamientos humanos a partir del otorgamiento de créditos de mucho riesgo, de prestar a gente que no tenía posibilidades de pago, de crear burbujas en el sector inmobiliario, pero anteriormente en el sector de alta tecnología y quizá en el futuro en el sector de materias primas. Estas crisis demuestran el fracaso que tuvo por un largo periodo la idea de que era un estorbo regular a los bancos y a las instituciones financieras. Se dijo por mucho tiempo que la separación de la banca comercial y la banca de inversión constituía un elemento que impedía el desarrollo de un sistema financiero robusto, con una gran capacidad económica y que permitiría el desarrollo de muchísimas economías. Y hoy lo que observamos es que la existencia de una banca paralela dedicada a poner en marcha una gran cantidad de fondos de inversión, a comprar paquetes de crédito y crear un mercado secundario de muchísimos activos y además desatar en forma incontrolable grandes cadenas de especulación, pues no solamente llevó a la quiebra de los fondos de ahorro, que al final de cuentas son fondos de pensiones, sino llevó a la quiebra a muchísimas instituciones bancarias. Quizá una diferencia es de que en Estados Unidos los deudores no tuvieron, como en México, una presencia presupuestal. Quizá la gran tragedia de cientos de miles de desalojos de sus viviendas en estos momentos en España es porque estén cometiendo el mismo error que se cometió
a principios de la crisis en nuestro país, en el 94-95, tratar de buscar salidas de carácter jurídico y al final de cuentas el problema de los deudores se resolvió con la presencia de una partida presupuestal suficiente para garantizar que la gente no sufriera la carga de los altos intereses que estaban acumulados y que hacían prácticamente impagables sus deudas. En aquellos países y en el nuestro, otra de las características quizás es el fracaso de las calificadoras. Aquí vimos recientemente que fracasaron las encuestadoras, pero en México, en Europa y en Estados Unidos se demostró que las calificadoras eran cómplices de los negocios bancarios. Es decir, en todos lados los contribuyentes pagamos, los banqueros se salvaron, los deudores siguen en Norteamérica y en Europa sin recibir los apoyos suficientes para hacer frente a las altas tasas y a la acumulación de sus deudas. Las calificadoras quedaron en entredicho y lo más grave es que todos estos países tienen una enorme deuda. Se habla mucho del abismo fiscal en los Estados Unidos, pero al final de cuentas, detrás del enorme endeudamiento que tiene Grecia, que tiene Portugal, que tiene España, que tiene Estados Unidos y en cierta medida también el que tiene México, es porque una enorme cantidad de recursos financieros se sacaron del erario público para apuntalar, resolver y salvar a las instituciones bancarias. Pudo haber también una gran irresponsabilidad en la contratación de las deudas, pero el problema fundamental es de que estas deudas tan enormes, que ya lo vimos nosotros, quieren ser solucionadas recortando el gasto social, recortando los programas de salud, recortando la inversión productiva y deteniendo incluso el problema de la inversión para la generación de empleo. Todas estas deudas se deben a que una enorme cantidad de dinero se fue para salvar a los grandes bancos. Dicen que es tan grande el banco que no se puede quebrar, pero el país también es tan enorme que se lo dejan quebrar. Entonces, la idea nuestra es que aquí entendamos las nuevas regulaciones que se están poniendo en marcha. En el 2010, el Congreso de los Estados Unidos, a partir de la iniciativa del presidente Obama, sacó una nueva legislación. Hay los acuerdos de Basilea III. Al final de cuentas, y después de mucho sufrimiento y mucha catástrofe económica, se viene a reconocer lo que muchos académicos y muchos de nosotros dijimos: los bancos tienen que ser sometidos a regulación, tienen que tener mayor capital, tienen que garantizar la calidad de ese capital. Fuimos partícipes como organización en el establecimiento de legislaciones y de normas para acciones de carácter preventivo, para alertas tempranas, para que hubiera focos rojos que se prendieran cuando un banco estaba en posibilidades de quiebra. Pero estas regulaciones vienen después de que el niño ya se ahogó. Y la idea es, pues, hoy también, con la presencia de especialistas, analizar estas nuevas regulaciones. Por primera vez, quizá con el ejemplo de los Estados Unidos y anteriormente con el movimiento nuestro, se crearon organismos públicos de defensa y de protección a los consumidores de los servicios financieros. Quizá la nueva ley en Norteamérica nos dé un ejemplo de cómo puede ser el nuevo organismo dedicado también a la defensa de los consumidores de los servicios financieros, porque lo que quedó claro es de que ese organismo que se creó para sustituir a nuestro movimiento en 1998
llamado la Conducef, pues prácticamente no tiene absolutamente mayor utilidad. Quizá habrá que retomar la experiencia reciente de los Estados Unidos, donde es un organismo que tiene facultades de litigar, de hacer defensoría jurídica, de representar a los organismos de consumidores, porque a pesar de que se ha hecho la solicitud formal de nuestra parte para participar en el Consejo Consultivo de la Conducef, pues solamente el gobierno y los bancos y algunos organismos que ellos consideran dóciles son los que participan. Es decir, es una lucha por volver a crear un organismo que responda, proteja, defienda a millones de usuarios de los servicios financieros, tanto bancarios, de ahorros para el retiro, del sistema de pensiones, de la actividad de seguros, de todas las distintas formas que operan en la actualidad los servicios financieros en nuestro país. Avanzamos un poco en la legislatura anterior, sacamos la ley de transparencia, sabemos hoy cuánto cuesta el crédito, cuánto ganamos por el ahorro, pero todo se reduce a tarjetas de crédito. Algunos ahorros en materia de cobro de comisiones, por uso de cajero, por información de saldo, por cambio de cheques, pero el resto de las cosas no se quiso aprobar ni se avanzó absolutamente nada, y a millones de usuarios de los servicios financieros prácticamente se les deja sin ninguna protección.